Hoy vamos a hablar de prevención de hipoacusias tanto en recién nacidos como en niños y adultos. Para iniciar, vamos a tomar una definición del doctor Escobar Sánchez, otorrino español, que habla que la audición en los niños es fundamental para su desarrollo intelectual, personal y social, ya que la transmisión de los conocimientos se realiza básicamente a través del lenguaje oral. Por ello es fundamental sospechar, detectar y diagnosticar en una forma precoz una hipoacusia, especialmente en niños antes de que adquieran el lenguaje. Vamos a ver un video donde vamos a revisar tanto la anatomía como la fisiología del oído. Un auténtico mecanismo de precisión, cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Entonces, como vieron en ese video, pues es un mecanismo bastante complejo lo que es oír, escuchar y entender. Nosotros tenemos una serie de pruebas que llamamos subjetivas y objetivas, que son pruebas audiológicas. Las pruebas subjetivas son las que el paciente participa en las respuestas. Las pruebas objetivas es donde el paciente no da ningún tipo de respuesta, sino que los equipos se encargan de dar ese tipo de información. De las pruebas objetivas vamos a tener, sobre todo para la charla de hoy, la importancia de las autoemisiones acústicas y de los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Las pruebas subjetivas corresponden especialmente a lo que es la audiometría tonal y a lo que es la logoaudiometría. Y existe una tercera prueba que es la impedanciometría, con la que nosotros hacemos seguimiento en los niños, tanto de la parte auditiva como de la parte que tiene que ver con las infecciones del oído medio, como son las otitis medias. Nosotros vamos a tener tres posibilidades de pérdidas auditivas. La conductiva, que es la que tiene que ver con el canal auditivo externo, con el oído medio, y es la que generalmente se relaciona con factores de tipo anatómico o factores de tipo infeccioso. La neurosensorial es la que más nos interesa, sobre todo en los recién nacidos o en las personas mayores que a medida que van pasando los años y por múltiples factores van perdiendo la sensibilidad y específicamente la posibilidad de escuchar adecuadamente. La hipoacusia mixta es una combinación de la conductiva y la neurosensorial. Generalmente la vemos en pacientes que han tenido infecciones crónicas del oído, donde hay una infección del oído derecho, tilia aérea, tiene una vía ósea. Esto es lo que normalmente deberíamos tener todos, audiciones por arriba de los 10 o 15 decibeles. Y acá vemos lo que corresponde a una sordera de tipo neurosensorial, lo que vemos en los pacientes mayores. A medida que van perdiendo las cilias, entonces esa es la situación.
Y vamos a ver cómo la vía aérea y la vía ósea, la vía aérea es esta, la vía ósea es esta, se van viniendo como en picada, como en caída. Y esto es lo que sucede en la mayoría de las personas que tienen daño del nervio auditivo y específicamente de ese órgano que nos mostraron que es el órgano de corte. Entonces acá vemos una hipoacusia que la denominamos de tipo neurosensorial. Y tenemos una hipoacusia conductiva cuando tenemos la vía aérea abajo, perdón, y la vía ósea arriba. Entonces se establece este espacio que es lo que se denomina un gap. Esto es lo que sucede en los pacientes que tienen infecciones del oído medio, que se altera la cadena de huesecillos. Entonces vamos a tener una hipoacusia de conducción. Decíamos que teníamos un tercer examen, que es el examen de la impedanciometría. Este examen de impedanciometría se practica sobre todo en los niños por debajo de los 6 años para detectar hipoacusias o para detectar problemas secundarios a las otitis medias agudas. Y tiene un componente que es el timpanograma, que es esto que vemos acá, que nos dice cómo está el oído medio. Lo ideal es que un paciente que está completamente normal tenga este tipo de curva. Si el paciente tiene una otitis con líquido en el oído medio con trastornos del lenguaje, generalmente tiene esta curva tipo B. Y si el paciente tiene un problema de alergia, de problema de trompa, vamos a tener una curva tipo C. Entonces, por eso nosotros solicitamos mucho este examen en los primeros años de vida. Este examen también nos va a decir si el paciente oye o no oye mediante unos reflejos que se llaman los reflejos estapediales, que si están presentes quiere decir que oye, y si están ausentes quiere decir que ese niño tiene problemas de audición. Y además mide las presiones del oído medio, que generalmente en los niños que tienen problemas de otitis están incrementadas a mayores valores de menos 100. Las autoemisiones es una prueba de tipo subjetiva que se practica tanto en pacientes adultos como en pacientes niños, pero específicamente se hace en los niños cuando nacen. Entonces, esta prueba lo que mide es la actividad fisiológica ciliada de las células ciliadas que tenemos en el órgano de Corti, no necesita pues ningún tipo de estimulación. Y esa es la situación que la mayoría de las veces vamos a ver en los niños que están escuchando bien. Se pueden hacer estímulos, pero también se pueden tomar del oído interno. Básicamente no nos informa qué grado de pérdida tiene o qué umbral auditivo tiene. Nos dice si el niño oye o no oye. Entonces es una de las primeras pruebas que se hace como tamizaje. Tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 84%. Y generalmente está presente en el 96 al 100% de las personas. Cuando la persona no escucha, cuando tiene una pérdida mayor a 35 decibeles, pues están ausentes estas autoemisiones acústicas. Desafortunadamente, si el niño tiene o el paciente tiene tapones de cerumen, tiene líquido en el oído medio o está cursando con una otitis, pues el resultado se va a ver afectado por esta razón. Entonces, por eso los niños tienen que estar en las mejores condiciones y para eso se requiere de una otoscopia previa para poder saber si ese tipo de situación que afecta el resultado está alterado o no. Entonces, estos son los ejemplos de unas autoemisiones. Acá vemos que están presentes en un paciente tanto en el oído izquierdo como en el oído derecho, y esto es lo que vemos en un paciente que no está escuchando, que están ausentes en un paciente que seguramente se está haciendo el tamizaje en la unidad neonatal. Los potenciales educados auditivos o VERA, que los van a encontrar así, son las pruebas más utilizadas y generalmente se utilizan cuando las autoemisiones están alteradas. Indica la actividad periférica de la vía auditiva y vamos a ver una onda que se llama la onda 1, la onda 3 y la onda 5 que debe estar presente en estos pacientes. Si estas ondas desaparecen o están alteradas, pues nos van a indicar que este paciente o que este niño tiene alteraciones o este adulto tiene alteraciones en esa vía auditiva. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98% y no se ve afectada como en la prueba anterior por tapones, líquidos o por la otitis media que ya habíamos comentado. Entonces, acá vamos a ver unos potenciales en un paciente normal. Acá está la onda 1
la onda 3 y la onda 5, tanto del oído izquierdo como del oído derecho. Y en cambio acá la morfología está completamente alterada, lo que nos va a poner en alerta de que es un paciente que seguramente va a tener problemas desde el punto de vista auditivo. Entonces, este paciente tiene que pasar seguramente a un grupo de seguimiento. ¿Cuál es la justificación de hacer diagnósticos? Primero que todo, pues las estadísticas muestran que en los Estados Unidos hay un nacimiento de 2.000 a 4.000 niños con problemas de hipoacusia, con problemas de sordera. La estadística general muestra que el 10% de los adultos tienen sorderas y el 5% de los niños tienen este tipo de problemas de hipoacusia o sorderas totales. Cuando esos niños asisten a las unidades neonatales, aumenta el riesgo. De 50 niños que están en la unidad, uno puede llegar a hacer este tipo de problema. Los exámenes auditivos son obligatorios tanto para los pacientes recién nacidos como para los pacientes adultos, para saber si realmente se está viendo afectada la audición y por consiguiente la comunicación. Y si se detectan problemas, entre más tempranamente se haga la rehabilitación, los pronósticos son favorables. Los informes indican que al principio que parece una situación costosa, con el tiempo se justifica ese tipo de inversión porque más adelante van a ser pacientes que se pueden incorporar a la sociedad sin ningún tipo de dificultad y que más vale tener un paciente rehabilitado que un paciente asistiendo a escuelas especiales, tener subsidios y de pronto no poderse integrar a la vida laboral por culpa de esta sordera. Entonces, en Colombia, desafortunadamente, el 50% de los diagnósticos de sordera en los niños se hace después de los 2 años. Se perdieron 2 años donde ese niño se podía haber rehabilitado. Y entre más precoz se haga, ojalá en el primer año, pues las posibilidades de rehabilitación, llámese audífonos o llame implante coclear, van a ser mucho más fáciles de ajustar. Y para eso existen las autoemisiones y los potenciales evocados que se deben hacer en esos niños, tanto con los que tienen riesgo como los que no tienen riesgo. Hay un informe de la doctora Marcela Guerra de la Organización Mundial de la Salud que dice que 300 millones de personas padecen de pérdidas auditivas y de estas 328 millones son adultos y 32 millones son niños. Y que no solamente tenemos relación con enfermedades infecciosas como causa de ese problema, sino que también tenemos problemas como en la parte de exposición al ruido, especialmente en los ambientes laborales, y algo que se nos olvida muy frecuente, que es el ocio, lo que es la parte lúdica, llámese discotecas, conciertos y demás, donde esa cantidad de decibeles que están generando los equipos pueden lesionar ese oído interno. Entonces, por esa razón, tenemos que estar alertas de todos estos factores. En Colombia se decretó este tipo de tamizaje neonatal desde el 26 de julio del 2019 y desafortunadamente por problemas de pandemia y por problemas de presupuesto no se ha implementado este tipo de tamizaje. Este tamizaje no solamente toma la parte auditiva, sino que toma también la parte visual, la parte de enfermedades relacionadas con las cardiopatías y la parte relacionada con las enfermedades de tipo metabólico, especialmente lo que es el hipotiroidismo y con enfermedades de tipo genética que las denominamos enfermedades raras o huérfanas. Pero estos programas todavía no se han implementado y están en el papel, pero no se ha hecho todavía un ajuste tanto en presupuestos como en la implementación definitiva de estos programas a nivel de Colombia. Lo que quiere decir es que a todo recién nacido en Colombia, tenga o no tenga antecedentes de problemas durante el embarazo, durante el parto, se le deben hacer estas pruebas para detectar problemas a nivel de oído, problemas a nivel de corazón, problemas a nivel desde el punto de vista visual o problemas que tengan que ver con la parte endocrina o metabólica. Anteriormente se decía que los niños que se sometían a estas pruebas de tamizaje para definir problemas de audición eran niños que tuviesen antecedentes como un Adver menor a los de 4 a los 10 minutos, que hubiesen tenido antecedentes de una meningitis, infecciones por el virus del toxoplasma, de la rubeola, el citomegalovirus, y ahora también se dice que
del SIDA, de los hijos de madres que tuvieron SIDA y que posiblemente pueden tener ese tipo de afectación. Pacientes que tuvieron problemas de bilirrubinas, que hubo necesidad de hacer exsanguíneos, pacientes que hicieron sepsis, que hicieron la hipoxia neonatal, que tuvieron hemorragias intracraneales por hipoxia, o la necesidad del uso de medicamentos como los ototóxicos. Esos niños deben tener un seguimiento después de que salen de su situación de riesgo. Lo mismo los pacientes que tienen malformaciones craneofaciales o que tienen historia de hipoacusia familiar. Uno o dos padres o dos de los padres tienen problemas de audición. Y lo mismo cuando existen problemas de consanguinidad. Entonces es necesario que a los pacientes se les haga esas pruebas. Eso era lo que había en el protocolo anterior, pero en el protocolo que decimos que tiene esta nueva ley, se incluyen todos los niños, no solamente estos niños que tienen riesgo, sino todos en general se deben incluir. Ustedes van a encontrar unas guías que se llaman la valoración tipo VALE, que va desde los 0 años hasta los 12 años. Esa cartilla es una cartilla que ya está inscrita por el Ministerio de Salud y que ahí está la página y que cualquier persona puede bajarla, puede tenerla, e inclusive sería muy bueno que la imprimiera y la tuviera en su consulta. Le sirve tanto al médico como a la enfermera, como a la persona que cuida al niño para hacer una serie de pruebas sencillas sin ningún tipo de aparato que nos pueden hacer pensar que ese niño recién nacido puede tener algún tipo de dificultad. A eso se agrega pues que generalmente se deben conocer los riesgos que tiene ese recién nacido, como fue un embarazo de alto riesgo, que tuvo controles perinatales la madre, que tuvo algún problema durante el embarazo, algún tipo de erupción en la piel. En el momento en que nació, cómo fue el parto, si fue un parto instrumentado, si fue un parto traumático, si hubo algún tipo de complicación durante el parto, especialmente que haya tenido un NADGAR bajo. Los riesgos estructurales, que son los que nosotros vemos cuando hacemos el examen físico, el pabellón auricular, los conductos auditivos, la posición del pabellón auricular, que de pronto nos habla o nos hace sospechar que ese niño puede tener algún tipo de dificultad. Y ya con esto establecido, pues viene la parte de comprensión del lenguaje, de la expresión que tienen estos recién nacidos cuando van creciendo y se van volviendo lactantes, y la parte de interacción que tiene específicamente con la madre o con las personas que se encargan de su cuidado. Y después vienen los problemas desde el punto de vista de inestabilidad, de caídas, de problemas para iniciar la marcha por alguna alteración desde el punto de vista del sistema vestibular, por lo que se hace necesario que esas pruebas de la parte vestibular se hagan después de los 3 años cuando encontramos alguna alteración de este tipo. Entonces, este es el ejemplo de lo que corresponde a ese cuestionario VALE, donde fácilmente una persona que esté al cuidado del niño o un observador, llámese la enfermera que hace los controles de crecimiento y desarrollo o el médico de atención primaria, pues haga esta serie de pruebas sencillas donde puede detectar si el niño tiene alguna dificultad, si de pronto el niño no parpadea, si de pronto el niño no sigue ruidos, cuando se le coloca el sonajero, si es un niño muy callado, si es un niño que no llora, si es un niño que no se despierta cuando hay un ruido externo, porque eso nos debe hacer sospechar que es un niño que tiene algún grado de dificultad. Y a medida que va creciendo, pues se debe desarrollar algo del lenguaje, como el balbuceo, como ciertas palabras, como papá, como mamá, como reconocer la voz de la madre y buscarla, dónde está la madre cuando le habla. Y si esto no está presente en el primer año, generalmente hay que pensar que este niño tiene alguna dificultad y es necesario que sea valorado por el grupo médico, por las audiólogas, para confirmar o no la presencia de alguna alteración. El doctor Escobar Sánchez, que fue el que hizo la descripción de esas primeras frases que encontramos al inicio, pues también tiene unos tipsitos bastante sencillos y los va dividiendo por épocas, de los 0 a los 3 meses, de los 3 a 6 meses, de los 6 a los 8 meses, y son cosas relativamente de la rutina que las personas que acompañan o que están al cuidado del niño, pues las deben hacer con alguna frecuencia, y si tienen alguna duda, pues deben llevar ese lactante donde el médico, donde la enfermera encargada de los controles, y comentarles este tipo de situación para que ese niño sea valorado
por un grupo de especialistas. Entonces, el protocolo sería que ese niño tenga o no tenga problemas cuando nace, tenga unas autoemisiones acústicas. Y si esas autoemisiones son normales, pues el niño se deja en observación, no hay necesidad de ninguna prueba complementaria. Pero si por el contrario ese primer examen muestra alguna alteración, se debe repetir a los 15 días con las recomendaciones que hablamos de una otoscopia, de que el niño tenga el conducto auditivo limpio, que no esté cursando con ningún problema de infección respiratoria. Y si esa prueba vuelve a salir alterada, pues ese es el paciente que hay que hacerle unos potenciales evocados. Y potenciales evocados que si llegan a salir anormales, ese paciente debe pasar a las rutas de apoyo y que específicamente las maneja el otorrino, las maneja el pediatra, las maneja el otólogo y las profesionales de la audiología que se van a encargar de hacer los exámenes rutinarios. Entonces, las rutas de apoyo arranca desde medicina general, desde el crecimiento, desde los programas de crecimiento y desarrollo, con esas pruebas sencillas, con esas preguntas que se le deben hacer a los cuidadores de qué han notado especial en el niño. Y cuando hay dificultades, pues, o dudas específicamente, se debe remitir al pediatra, al otorrino o al otólogo. Las pruebas audiológicas pues nos van a ayudar a detectar esos problemas y posteriormente nos van a ayudar las audiólogas a la rehabilitación, llame si son los audífonos o si ese paciente definitivamente lo que necesita es un implante coclear. Pues esta no es una actividad sola, sino es una actividad de grupos. Está la enfermera, está la trabajadora social, está la psicóloga, la terapia ocupacional, la terapista del lenguaje e inclusive cuando hay alguna duda la participación de la genetista, porque posiblemente estamos ante un cuadro de una enfermedad genética que la genetista nos debe ayudar a dilucidar. Lo mismo con la neuropediatra cuando el paciente muestra alguna alteración, sobre todo desde el punto de vista de trastornos de la succión, trastornos de tipo convulsivo, que de pronto todo quepa dentro de un síndrome donde debemos participar el grupo de la ruta de apoyo. El adulto mayor pues también tiene fisiológicamente pérdidas de esas células ciliadas del oído interno. Entonces uno empieza a sospechar esto cuando nota que ese adulto mayor pide que le repiten, le coloca más volumen al radio, al televisor, se empieza a aislar, a veces se queja de que tiene ruidos en los oídos. Entonces existen estos cuestionarios y si 4 de estas preguntas que nosotros le hacemos al paciente son positivas, son los pacientes que se deben remitir por lo menos con un examen audiométrico para saber qué grado de pérdida auditiva tiene. ¿Por qué se debe valorar el adulto mayor? Porque la mayoría de las veces los adultos mayores tienen enfermedades generales como sería la diabetes, han estado expuestos durante su actividad laboral a ruido sin ningún tipo de protección, han tenido o tienen problemas supurativos crónicos, lo que nos indica que seguramente ese paciente tiene un daño a nivel del oído medio. Algunos de estos pacientes también han presentado vértigo crónico que generalmente van acompañados de trastornos auditivos, tienen antecedentes de trauma craneoencefálico, han tenido secuelas de sordera súbitas que por fortuna la mayoría de las veces son unilaterales o tienen antecedentes de sorderas familiares, sobre todo en pacientes todavía no tan mayores, 40, 50 años, y ya tienen problemas desde el punto de vista de la comunicación. Lo mismo si han estado expuestos a medicamentos, especialmente lo que son las quimioterapias y especialmente cuando han recibido cisplatino o medicamentos que se han utilizado para el manejo de enfermedades granulomatosas como puede ser la TBC, que tienen una alta toxicidad a nivel del oído interno. ¿Y cómo se debe hacer la prevención? Primero, pues el control de la enfermedad general. Es diferente el pronóstico auditivo de un paciente que tiene una diabetes controlada a un paciente que tiene una diabetes sin ningún tipo de manejo. El hecho de que si se exponen a ruido se haga pues en una forma relativamente corta o se haga con protección, especialmente lo que son los ambientes de discoteca, de conciertos, el uso de los aparatos electrónicos, sobre todo por tiempos prolongados, o los deportes de alto riesgo, donde puede haber posibilidades de una fractura de la base de cráneo y la alteración a nivel del oído interno. Se deben hacer exámenes auditivos periódicos, sobre todo los pacientes que tengan antecedentes tanto médicos como laborales.
y siempre estar pendiente cuando hay problemas desde el punto de vista de la presencia de ruidos en los oídos o de cuadros vertiginosos. La valoración debe ser clínica, que es lo que hace uno en el consultorio, y apoyada por una batería de exámenes, empezar por lo más sencillo, que es la audiometría y la logoaudiometría. Y si el paciente definitivamente ya tiene algún daño auditivo y necesariamente tiene que estar expuesto a ruidos, debe tener una protección auditiva con esos tapones en forma permanente. Cuando ya se detecta el problema y hay problemas desde el punto de vista de comunicación, de su vida social, pues se hace necesario que ese paciente pues necesite o se le adapten unos audífonos, y además si la sordera es mayor y el paciente es un paciente todavía muy funcional y los audífonos no les sirven, pues esos pacientes van a llegar a los implantes cocleares. También se agrega a eso terapias o en pacientes demasiado sordos, terapias de la biolectura o el lenguaje de señas, que se enseña también a nivel de pediatría o en los pacientes que están iniciando estos procesos. Esto del tamizaje pues es nuevo en Colombia, más no es nuevo en el mundo. Desde el año 1990 en los países del primer mundo se está haciendo ese tipo de tamizaje, como lo describimos, como lo muestra la ley. Y a nivel de los países latinoamericanos, lo que es el Uruguay y lo que es Cuba, ya vienen con programas desde más o menos desde hace unos 10 años, y pues han visto cómo se han detectado problemas que se pueden corregir en una forma relativamente temprana sin las secuelas que generalmente dejan estos problemas. En conclusión, sobre todo para los médicos o para las personas encargadas de hacer seguimiento a los niños, hay que creerle a las madres cuando nos dan algún tipo de información, cuando dicen yo estoy dudando pues de que este niño esté escuchando bien. No hay que decirle, no, es que eso es normal para la edad, no hay que decirle esperemos un poco, o no hay que decirle que a veces ocurre es que lo tiene muy consentido, o a veces piensa, no señora, es que usted es muy ansiosa, usted es muy nerviosa, y no se le presta atención a la queja que nos está llevando esa madre. Lo importante es que la prevención se haga desde que se inicia el embarazo, con los controles prenatales, con el uso de medicamentos que se dan durante el embarazo, con las ecografías, a ver si se detecta algún tipo de problema que ponga pues en alerta todo el equipo médico. Las posibilidades de partos seguros, partos de alto riesgo, pues se deben manejar en niveles superiores de atención. La asistencia en esos primeros minutos de vida que son tan importantes, que se evite pues la hipoxia neonatal, que se evite pues ese tipo de complicaciones que lesionan el oído. La aplicación de ese protocolo vale, que comentábamos que lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un profesional, no tiene que ser un médico, no tiene que ser un audiólogo, sino cualquier persona puede hacer ese tipo de examen sencillo en la casa. Y lo más importante, cuando hay una duda, pues la remisión precoz, para que si aparece el problema se haga una rehabilitación lo más temprana posible. Lo ideal sería que ese recién nacido con problemas de audición se rehabilitara en el primer año, o por lo menos se hiciera el diagnóstico en el primer año para que empezara la rehabilitación, y para el segundo año ya esté con los audífonos, o si el caso lo justifica, con un implante coclear. Y lo que siempre nos han dicho, en estos casos, pecar por exceso no es el problema es pecar por defecto. Esta es la bibliografía donde hemos tomado muchas de los conceptos que hemos comentado en estos 30 minutos. Y pues acá en Manizales lo que pudimos averiguar es que hasta ahora se está implementando, el CES se inició con las autoemisiones acústicas, y seguramente con el transcurrir de los meses, las territoriales, las EPS y el mismo ministerio, tanto de salud como de Hacienda, seguramente va a hacer los aportes necesarios para que se implemente este programa con todos los recién nacidos en Colombia, tengan o no tengan problema. En los pacientes adultos, pues la idea en este momento es que se rehabiliten específicamente con los audífonos para que esos pacientes no se aíslen, no se depriman. Y de pronto está surgiendo el concepto que ese tipo de deprivación puede favorecer los problemas desde el punto de vista cognitivo, lo que consideramos como demencias, que se pueden ver aceleradas por el hecho de que el paciente se aísla, se deprime y no vuelve a tener contacto con las personas que lo rodean. Entonces,
se está insistiendo mucho que esos pacientes se deben rehabilitar. Entonces, en conclusión, eso es lo que tenemos tanto en los pacientes recién nacidos, los adolescentes que desafortunadamente se exponen en una forma demasiado intensa al ruido, y en los pacientes adultos que por los procesos normales de envejecimiento más las enfermedades generales, pues se va deteriorando la audición, pero que existen posibilidades como es las ayudas auditivas o audífonos antes de que ese paciente quede con una sordera total que lo acabe de complicar desde el punto de vista auditivo y desde el punto de vista social. Muchas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.